La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los hermanos, siéntense por favor, cada uno en su casita, en sus hogares, con su familia. Estaremos pues dando consejos variaditos, como decir un extracto, ¿no? Que cómo viene uno aquí a la congregación, ¿no? Vamos a ver 2 puntos y así sucesivamente. Antes de venir a este pueblo santo, este pueblo de Israel, donde vive y mora nuestro Dios, ¿no? Como dice en Joel 2:27, que nuestro Padre Celestial vive entre los israelitas, habita y que su pueblo nunca jamás será avergonzado, ¿no? Eso dice en Joel 2:27. Pero antes de venir a este pueblo, ¿no? Antes que nos traiga Dios a este pueblo de Israel, vivíamos en nuestro mundo, vivíamos conforme los deseos de esta carne. No había temor, no había nada, no había una fe verdadera. Hacíamos todo lo que uno quería, lleno de odio, de venganza, maquinaciones y pensamientos malos, el corazón perverso, como está escrito en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3 dice el Señor: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Amén. Entonces, como estamos viendo, hermanos, en el Señor, y estaba escrito, antes uno de conocer a Dios y sus santos mandamientos, por eso aclara Tito, capítulo 3, versículo 3, porque también éramos, ya ve, ahora ya estamos congregados, pero éramos, o sea, antes, ¿no? Antes de congregarse uno, por eso dice, porque en otro tiempo éramos nosotros necios, y es verdad, algo nos decía, alguna cosa, no, quería, no, mi vida es mi vida y listo, y déjame vivir mi vida, y así tantas cosas que ponía uno en el mundo, ¿no? En la vanidad, el deleite y todo lo que, el capricho de esta carne. Y verdad lo que dice el Señor, éramos necios en otro tiempo, rebeldes, claro, a veces en los hijos nomás, cuando uno le aconseja, le dice, no, no quieren, ellos quieren poner su capricho, quieren poner, ¿no? Rebelde. También uno también como padre, o sea, todos, por eso, todos los hombres. Al decir hombres, también mujeres. El Señor decía cuando el texto dice los hombres, se está refiriendo también a las mujeres, o sea, todos en general. Entonces decía, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencia y deleites diversas, viviendo en malicia, claro, toda clase de maldad teníamos nosotros en el corazón y en nuestra mente. Maquinábamos qué íbamos a hacer, qué cosas, no tantas cosas
que hasta hoy en día sucede en el hombre. Y en envidia. La envidia es grande, hasta la muerte llega. Obtener algo, ¿no? A veces a la fuerza, envidia una cosa y otra. Aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Y es verdad, hermanos. Eso tremendamente, en otro tiempo, como dice el Señor, mediante la Escritura, no éramos así, no nos odiamos, nos aborrecimos, éramos vengativos del 100%. No, Él me hizo así, yo no me quedo atrás, yo le hago peor. Y la venganza no es bueno, la ira no es bueno, sabemos muy bien, ¿no? Hoy en día, claro, pero antes no. Uno actuaba y hasta que llegaba, si posible, a la desgracia. Tanta venganza, tanto odio, tanta ira, hasta dentro de la pareja también, como estamos viendo hoy en día. No, ahí vemos en la televisión parejas que no son todavía congregados, no llegan a este pueblo santo de Dios, donde están sus mandamientos. Vemos en la televisión hombres que matan a sus mujeres. ¿Por qué? La ira. La ira es lo peor, decía el Señor. La ira ciega al hombre. ¿Y en qué pecado más andábamos? No, satisfaciendo esta carne. ¿En qué? ¿En qué más? Nos sigue aclarando Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20 y 21. Son consejos, hermanito, así variadito nomás, 1, 2, 3 textos de cada cosa que le voy a explicar. No es un estudio, son consejos así variaditos. Sí, variaditos, como dice un extracto, 3 o 4 textos de cada cosita que se le va a dar. Bendito sea el Señor. Digamos, hermanos, dice, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, versos 20 y 21, dice el Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano, como sigue aclarando, ¿no? Lo que vivíamos antes, ¿no? Como dice, ¿no? Antes eran, ¿no? Éramos. Como sigue aclarando también, no todos los deseos de esta carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, banquetes y cosas semejantes a estas. O sea que hay
muchos pecados más, muchas maldades más. Por eso que dice el Señor, nos aclara el Señor y dice, y las cuales dice, denuncio, como yo ya os he anunciado, que las que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, por ejemplo, si Dios no nos hubiera traído a su camino, entonces el día en que uno ya deja de descansar, físicamente, y seguimos con esas faltas, esos errores, entonces no heredaremos el reino de Dios, la vida eterna que el Señor nos promete. Ahora, ¿y por qué éramos así? ¿Por qué vivíamos así? Ahora vamos a ver en Efesios 2:12. ¿Por qué vivíamos así? Por algo debe ser. A ver, el que nos diga el Señor mediante la Escritura. Efesios 2:12. Vamos a ver. ¿Por qué éramos así? ¿Por qué vivíamos así en pecado, en maldad? ¿Por qué? Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Amén. Y es verdad, hermanos, no había verdaderamente un amor a Dios, no teníamos esa esperanza, como dice las Escrituras, en el mundo. Por eso, como hemos escuchado, Efesios 2:12 dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo. Claro, no había quien nos enseñara este mandamiento de Dios. No había. Luego sigue diciendo, alejados de la República de Israel, quiere decir de este pueblo de Israel, de esta congregación, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La fe que teníamos era una fe vacía. Hoy en día sí, ¿no? Tenemos una fe. ¿Por qué? Por el oír la palabra del Señor. Pero antes no. Pero el Señor es tan misericordioso que en estos tiempos también este pacto, esta promesa, no solamente Dios quería hacerlos con nuestros antepasados, también se acordaba de estos tiempos, ese pacto, como dice acá, esta promesa, para conocer a un Dios vivo. Por eso, como dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 3. A veces los hombres, ahora cuando uno es congregado, nos pregunta, nos dice, ese pacto, esa promesa, los 10 mandamientos era para antes, no, para los tiempos antepasados, para nuestros padres. Ahora no, dice. Pero vamos a ver, que la misericordia de Dios no era solamente para antes, es para ahora y para siempre. A ver, Deuteronomio 5, 3. Libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos,
Amén. Amén. ¿Ya ves? Dios no hizo este pacto solamente con nuestros padres, nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Y todos los profetas y reyes que han existido, ¿no? Moisés. No. Por eso bien claro habla, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, no solamente con ellos, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Sabes, hermanos? Gracias a Dios, ¿ve? El pacto que hace el Señor ahora con esta generación, ¿no? Y con todos que estamos vivos, gracias a Dios, porque la vida es de Dios. ¿Y cuál había sido ese pacto que había hecho con nuestros antepasados y ahora también lo hace con nosotros? Como dice en el libro de Hebreos 10:16. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Nos dice: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Amén. Amén, amén. ¿Ya ve? Entonces, hay veces el Señor en las Escrituras lo habla bien claro ya en cada capítulo, versículo. Y hay algunos sí que no da para entender, ¿no? Pero en este caso, mire cómo dice Hebreos 10:16. Y este es el pacto que haré con ellos, o sea, con nosotros, futuro y presente. Y este es el pacto que haré. No está diciendo hizo, sino en este versículo, ¿no? Dice, y este es el pacto que haré. Cuando dice haré, es presente y futuro. Lo que hoy en día, gracias a Dios. Luego dice, después de aquellos días, dice el Señor. Cuando dice después de aquellos días, quiere decir después de aquellos días que hice el pacto con sus padres. Eso quiere decir cuando dice después de aquellos días. Dice el Señor. ¿Quién? El Señor Jehová. ¿Y cuál había sido ese pacto? Sigue diciendo, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Así es, hermano. Entonces ese pacto había sido su ley, sus mandamientos. Ese es el pacto, la promesa que daba Dios al hombre. Ahora no dice todavía con qué pueblo hace este pacto, porque sabemos muy bien, al nivel mundial hay más de 3.000, ¿no? Religiones, congregaciones, sectas, ¿no? Como lo saben llamar, ¿no? Hay más de 3.000, ¿no? Religiones a nivel mundial, pero la Escritura tiene que decir cuál de ellos es que Dios hizo este pacto. Vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Y a veces, como dice, ve en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Mas este es el pacto que haré. Nuevamente dice, ¿no? Que haré, o sea, presente y futuro.
que haré con la casa de Israel, o sea, con este pueblo de Israel. Dios mismo lo está diciendo, ¿con qué pueblo hace este pacto? Esta promesa de dar sus mandamientos, sus leyes en el corazón y en la mente del hombre. Entonces está diciendo, con Israel, también se refiere a una persona, Israel. Luego dice, después de aquellos días, otra vuelta dice, después de aquellos días, como está diciendo, después que hice con sus padres, después de aquellos días, también hoy en día, Dios con nosotros. Sigue diciendo, daré mi ley en sus extrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces ahí recién el Señor nos confirma, pues, ¿no?, que verdaderamente Él será nuestro Dios mediante estos mandamientos, esta ley que está en nuestro corazón y en nuestra mente, o en nuestras extrañas o en nuestras almas, como hemos estado leyendo. Y nosotros dice que vamos a llegar a ser su pueblo. Amén, hermanos. ¿Ya ve? Entonces, de repente pues dice, esto dice en el Antiguo, ¿no? Jeremías 31, 33 que estamos leyendo. Pero también dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Y que va a hablar también de Israel. Vamos a ver Hebreos 8, 10. Ahí va a aclarar. Porque hay veces así, ¿no? Se pregunta, pero en Jeremías, en Antiguo dice así. Pero ahora vamos a ver en Hebreos, ¿no?, si va a decir igual. Libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. ¿Sabes? Tanto en el Antiguo, en Jeremías 31, 33, y ahora en Hebreos, ¿no?, que es el Nuevo Testamento, como sabemos llamarlo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré. Ya ves, ya ordena el Señor ya. Acá aclara más todavía. Que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, o sea, de todos nosotros, de todo su pueblo. Y luego dice, daré mis leyes, dice, en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. ¿Ya ve? O sea, ya su mandamiento de Dios está en vuestros corazones sellado ya. Ya no se puede borrar. Por eso, y nos damos cuenta ahora conociendo la ley de Dios, esa diferencia que cuando estábamos antes, ¿no?, vivíamos antes a nuestra manera, a nuestra carne y todo deleite que uno quería hacer. Ahora es diferente cuando uno llega a este pueblo, como en nuestro corazón está ya grabado su mandamiento de Dios. Cuando algo quiere ser algo malo, nuestra conciencia nos remuerde, nuestra conciencia
algo que uno siente un poco así, ¿no?, de no hacerlo. Hay una lucha. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios está escrito en vuestros corazones también. Está sellado para siempre. Entonces, por eso el hombre ya no podemos vivir como antes. Hay un freno. Y ese freno es el Espíritu Santo del Señor. Ya vamos a ver más adelante. ¿Ya ve? Luego dice: y seré a ellos por Dios. Claro, ahora sí, ¿no? Gracias, Señor. ¿No? Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Somos su pueblo escogido, su pueblo santo, ¿no? Por eso, hermanos, nuestro Señor, gracias a Él, que por uno mismo, así, no sano y completamente, ¿no?, que no nos pasa nada en la vida cotidiana que hemos vivido, en la vida de antes. Cuando yo, por ejemplo, antes de congregarme, ¿no?, y así quizás algunos también o todos hemos estado ¿no?, en esa circunstancia, que cuando había una prédica por ahí, por las avenidas, por las plazas, o así, ¿no?, o por el mercado, hacían nuestros hermanos, uno veía que había así, ¿no?, ahí la gente, ahí aglomeración, ¿no? Se acercaba uno, pero como era la palabra del Señor, estaba hablando, me seguía de largo. Es verdad, yo reconozco en estos tiempos. Estamos conversando en esta prédica para darnos cuenta, ¿no?, cómo éramos, ¿no?, cómo era yo especialmente. Entonces me seguía de largo. Y cuando más allá veía otra aglomeración de gente, pero ya, ¿no?, con 2 o 3 personas que hacían chistoseadas, ¿no?, cómicos y así como se llame, ¿no? Entonces, ahí sí yo, mire cómo es la carne, satisfacción a la carne, ahí sí agarraba yo, buscaba sitio, todavía me acomodaba, ahí sí, dejaba hasta de trabajar, dejaba de todo, ¿no?, daba tiempo, mire cómo es a la vanidad de la carne. ¿Ya ves? Mire, y me acomodaba en buen sitio, empujando todavía, así, acomodándome bien. Y ahí sí tomaba atención a cada palabra que no, esos hombres que hacían sus bromas, sus chistes, no me lo perdía nada. Encima cuando pasaban con su bolsita o su sombrerito, ahí le echaba un sencillito. Y para Dios, fíjese, ve. Nada me iba de largo y nada. Pero ¿cómo es Dios? Dios nos trae. Dios nos llama. Dios mismo. Por eso, como dice en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16. A ver, ¿qué es lo que dice el Señor ahí? No, cuando uno no quiere, pues no más está. Libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16, nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Amén. Ya ves, hermano, ¿cómo dice San Juan 15, 16? Bien claro. No me elegisteis vosotros a mí. Ya sabemos y por qué, empezando yo, ¿no? Ahora recién me reconozco. ¿Por qué? Dice el Señor, ¿no? Mas yo, dice el Señor, os elegí a vosotros. ¿Ya ves? El Señor es el que nos trae. Pero hay veces, ¿cómo nos trae el Señor? Bienaventurados aquellos que vienen, ¿no?, por curiosos o buenos, ¿no? Pero más nos trae el Señor por aflicción, con dolor,
con problemas, con angustias, por infidelidad. Y así por mucho motivo nos trae el Señor. Eso es así, hermano. Las aflicciones, los problemas, las angustias, las enfermedades. Por eso dice, yo los escogí a ustedes. Y así, hermano. El Señor es tan grande y tan bueno. Y que no nos deja de que uno sufra, padezca. Porque el Señor es nuestro consuelo, nuestra esperanza. Por eso, gracias a Dios, que hoy en día estamos en su pueblo, cuantos de mis hermanos. Bueno, hermanos, cuando nos trae el Señor, nos trae también, ¿no? Y para predicar, como dice en el mismo texto de San Juan 15:16, ¿no? No de predicar, no de anunciar el Evangelio, no de traer frutos. Frutos son almas, ¿no? Entonces, y esas almas permanezcan. ¿Cuándo va a permanecer? Cuando está uno ahí al lado de ellos, predicando, anunciándole, hablándole el mensaje del Señor. Y cuando uno hace esta obra de predicar y de juntar frutos, que son almas, entonces todo lo que uno pidiere también al Padre, Él os dará. Eso dice en el mismo libro, San Juan 15:16. Ahora, cuando el Señor nos trae, por ejemplo, algún hermano nos invita por primera vez al templo de los israelitas, donde ya hemos visto que aquí es donde están sus leyes, sus mandamientos. Entonces, yo por primera vez cuando vine, ¿qué vi? Cuando estaba sentadito al frente, vi la ley real y sus 10 mandamientos. Entonces, eso es lo primero, un nuevo, por primera vez cuando entra un templo no de la congregación de Israel. Entonces, al observar estos mandamientos, entonces yo analizaba. Por eso, como dice en Efesios 1:13. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice el Señor: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Aleluya. Así es, hermanos, como estamos viendo, ¿no? Efesios 1:13. En el cual esperasteis, claro, gracias a Dios, que llegó el momento. También vosotros, en oyendo la palabra de verdad, ya vamos a aclarar con un texto, cuando dice la palabra de verdad, porque hay veces, como no confirma, no, y todavía, si es la ley real o sus 10 mandamientos, ya vamos a aclarar más adelantito, nomás. Después de esto, una aclaración sobre la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salud. Claro, para nuestro bien, no para que nos vaya bien, no, lleno de salud, de gozo. En el cual también, desde que creísteis, o sea que cuando uno ya entra y ve los santos mandamientos, ¿no? Uno ya empieza, ¿no?, a creer, ¿no? Increíble. En un sitio había visto estos mandamientos. Y uno lo lee, mandamiento tras mandamiento. O cuando pasan lectura, por primera vez cuando oí. Nunca había escuchado en ningún sitio. Entonces ya empezaba a creer, es de verdad. Fuiste sellado, o sea que cuando uno cree, entonces ahí que dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y es verdad, hermanos, cuando hemos creído en estas palabras de Dios, la palabra de verdad,
el evangelio de nuestra salvación, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, cuando hice la palabra de verdad, una aclaración, ¿no? Que habían sido su ley, que había sido sus 10 mandamientos, o sea, que quiere decir que uno ha creído en su ley de Dios, uno ha creído en sus santos mandamientos de Dios. Esa es la palabra de verdad, como dice en el libro de Salmos 119, 142 y 151. Una aclaración a la palabra de verdad. Dice en el libro de Salmos, el salmista David, en el capítulo 119, versículo 142, versos 151 y 160. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Verso 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Amén. Verso 160. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén, aleluya. Amén. Entonces estamos viendo, hermano, cuando dice a la palabra de verdad, entonces aclarando, pues, ¿no? Como dice en Salmos, capítulo 119, versículo 142. Tú, oh Jehová, claro, el Señor está allá con vosotros. El Señor está aquí, presente, porque también el Señor Jehová, ¿no? Descansó de todas sus obras y reposó, ¿no? Como dice pues en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, ¿no? Otra aclaración. Sí, estamos con Él. Por eso que dice el 151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Sabe? Ahora, ¿qué vemos ahí al frente de vosotros y que también está en vuestros corazones? ¿No? Los 10 mandamientos. ¿Sabe? Es la verdad de Dios. Sus mandamientos, hermano. En el 160 dice, el principio de tu palabra es verdad. O sea, toda palabra que está dentro de las Escrituras, ¿no? Es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Así es, hermanos, ¿no? Y conforme hemos aclarado, luego dice que cuando el Señor nos sella con su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos ayuda a empezar a obedecer a Dios. Nos ayuda a que haya ese temor, esa fe. Como dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27, dice el Señor: Yo os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Amén. Amén. Entonces, cuando uno ya es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como hemos visto en Efesios 1:13, y solamente estoy haciendo recordar, si están apuntando no apunten, ¿no? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Señor, ¿qué hace acá en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26? ¿Qué hace primero con vosotros? Dice así:
y os daré corazón nuevo. O sea, ese corazón de piedra, ya lo saca el Señor, ¿no? Como dice, y pondré espíritu nuevo. Ya ves, dentro de vosotros. ¿Y qué va a quitar de vosotros? Y quitaré de vosotros, dice, de vuestra carne el corazón de piedra. Eso es lo que teníamos antes, de piedra, duro. No creíamos en nadie. No conocíamos también la ley de Dios, nada, pues, duro. Lo que uno quería, eso hacía. En todo punto. ¿No? Todo lo malo. Entonces, ¿qué dice? Y quita el corazón, dice, no, quita de vosotros ese corazón de piedra, sin sentimientos, sin amor, sin misericordia, sin perdonar, no, nada, no había nada de eso, nada, y quita el corazón de piedra, y nos pone ese corazón nuevo, corazón dócil, un corazón de amor en Cristo Jesús, un corazón de amarnos unos a otros. Y así. Ahora, ¿para qué el Señor pone en vosotros su espíritu? ¿Para qué? Ahí viene, ¿no? La respuesta, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ya dentro de vosotros, o sea, a su pueblo, y haré que andéis, ese espíritu dice, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, hermanos, no nosotros así, no humanamente, no. El poder de Dios mediante su Espíritu Santo es el que nos ayuda. Por ejemplo, ¿por qué estamos presentes aquí en este día santo? ¿Por qué? Por su Espíritu Santo. Ya desde el día viernes ya uno se está preparando. Por ejemplo, viene la luna nueva. Una aclaración, ¿ah? Es una aclaración. ¿No? Viene la luna nueva. Como tenemos el Espíritu Santo de Dios, hay temor. No. Son ordenanzas de Dios. ¿Qué dice? Sus mandamientos, ordenanzas, decretos, leyes. También tengo que estar presente. Es como un sábado. Por eso el Señor, como dice en el libro de Ezequiel, una aclaración, ¿no? Mediante el Espíritu que nos hace sentir ese temor para estar en su presencia, nos ayuda a guardar sus mandamientos, nos ayuda, ¿no? En el obedecer todo lo que Dios ordena. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Ahora, para aclaración, ¿no? El Señor ordena también el de la luna nueva, que empieza hoy día a partir de las 6 de la tarde. Ezequiel, capítulo 46, versículo 1 y 3. 46, 1 y 3. Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 46, versos 1, versos 2 y 3. Versos 1 y 3, dice el Señor. Así ha dicho el Señor Jehová: la puerta del atrio de adentro, que mira al oriente, estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día del sábado se abrirá. Abriráse también el día de la nueva luna. Versos 3. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová al entrar en la puerta, en los sábados y en las nuevas lunas. Amén. Amén. Entonces estamos viendo, hermanos, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. El Espíritu Santo es el que nos va a traer. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer que uno obedezca a Dios. Por eso en el libro de Ezequiel 46:1, así ha dicho el Señor Jehová: la puerta del atrio
de adentro, que mira al oriente, estará cerrada los 6 días de trabajo. Ya ves, el Señor nos da 6 días para nosotros, 6 días. Y el día del sábado se abrirase también en el día de la nueva luna. El 3. Asimismo, en ese día, no tanto sábado y nueva luna, dice, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová. Quiere decir que el Señor Jehová también está presente en el día de la luna nueva, como hoy día es sábado. ¿Ya ven? Delante de Jehová, a la entrada de la puerta en los sábados y en la nueva luna. Así es, hermano. Entonces, pero ¿quién es el que nos ayuda? ¿Quién es el que nos da la fuerza? Gracias a Dios, ese Espíritu que hemos sido sellados. Y cuando uno es sellado con su Espíritu Santo, es como, por ejemplo, uno que tiene un pastor y que tiene sus ovejitas, y hay otros pastores y que también están pasteando por ahí, no por la chacra, no. Pero para que no se confunda, ese pastor, si tiene 100 ovejitas, a sus 100 ovejitas él te lo sella, ¿no? Bien en la orejita una cintita, le hace un huequito, una cintita, o bien sellado en su lomo, ¿no? Pero el de lo sella ese pastor de oveja, ¿no? Para que no se confunda con las otras ovejas de los otros pastores. Entonces también nosotros somos sellados ya, el Señor nos ha sellado ya, y ese sello es para siempre, y el sello es el Espíritu Santo, es para siempre. Quizás en el transcurrir de la vida cotidiana en que pasamos, a veces uno no, a veces puede suceder, nos desviamos un poquito, nos alejamos, pero ¿por qué volvemos nuevamente? Mira, increíble, ¿eh? ¿Por qué volvemos nuevamente? Porque le pertenecemos al Señor. Esa marca que el Señor nos ha dado, ese sello, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Vayamos donde vayamos, tarde que temprano tenemos que regresar. Es como una vacaciones, sino más que se da. Pero luego Dios mismo lo hace volver. Así es, hermano. Ahora cuando uno es sellado con el Espíritu Santo, este cuerpo ya no es un cuerpo común o corriente como antes era. No, este cuerpo al llegar a conocer el mandamiento del Señor, ¿no? Llega a ser templo. Y Dios vive en vosotros. Por eso donde quiéramos que vayamos, Dios está con uno, ahí está el Señor. Como dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 16 dice el Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Nos dice el Señor en 1 Corintios 3:16. Es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es como decir, el Señor nos hace recordar. ¿Qué, hijo, te estás olvidando?
Por eso dice, ¿no sabéis? O sea, nos hace reflexionar con esta palabra. Nuestro Dios, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ya ve? O sea, a este cuerpo ya hay que cuidarlo. ¿De qué hay que cuidarlo? De cometer errores que antes lo hacíamos, antes de conocer los mandamientos del Señor. Hay que cuidarlo. Eso aclara ahí abajito nomás, 1 Corintios 3:17. ¿No? Uno no puede violar este templo en que mora Dios y en que mora su Espíritu. 1 Corintios capítulo 3 versos 17 dice el Señor: si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén. Aleluya. ¿Ves, hermanos? ¿Y cómo vamos a violarlo? ¿No? Otra vuelta cometiendo los errores que hemos cometido antes de conocer. No, no, hermano. Por eso, como es templo, hay que cuidar este cuerpo. Hay que cuidarlo en lo más mínimo, de no cometer errores. Por eso dice, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, o sea, a la persona, ¿no?, que lo hiciere. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, o sea, somos vosotros, ¿sabes? Santo es. Así es, hermano. Por eso Dios nos recomienda mucho en las Escrituras, muchos pasajes. Por eso cuánto agradecemos a Dios por habernos traído a su pueblo. Ahora, como dice en Romanos 9:4, Dios nos adoptó espiritualmente como hijos, ¿no? Somos adoptados por Él. Romanos capítulo 9, versículo 4. En el libro de Romanos capítulo 9 versos 4 dice el Señor, que son israelitas, de los cuales es la adopción, y la gloria, y el pacto, y la data de la ley, el culto, y las promesas. Amén. Amén. Así es, hermanos, el Señor, ¿no?, así como un padre de familia, ¿no?, que no, quizás no puede tener hijos, o por algún motivo, entonces adopta, no lo firma, no, y le pone su apellido, todo. Igualito es Dios con vosotros, no nos adopta, no, y por eso nos pone su apellido, no, israelitas. Donde quiéramos que vayamos, no, ya no conoce. Así, hermanos, entonces hasta acá nomás, hermanos. También dejo a mi hermano Osvaldo, ¿no? Gracias a su atención a la palabra de Dios, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén.